Este vídeo es parte del proyecto 251M de 2023, financiado por el Gobierno de España. Pues yo nací en 1955 en Solana de los Barros, provincia de Badajoz. De ahí me trasladé con aproximadamente 7 años hasta Jerez de la Frontera, y de Jerez de la Frontera pues ya hice un periplo, pasé, pero ya solo, ya sin la familia. Me fui a Sevilla a estudiar, de Sevilla me fui a Málaga a estudiar, y por motivos políticos pues aterricé en el campo de Gibraltar, en concreto en Algeciras. Yo estaba militando en un partido político, y entonces aquí había unos compañeros que los habían trasladado desde Madrid y querían ya volverse para su casa, y entonces me propusieron si yo quería venirme para acá. Estaba en paro y eso, y decidí venirme para acá. Vale, entonces creciste en tu pueblo de origen sobre todo. Sí, ahí estuve hasta los 7 años. Hasta los 7 años. Y luego después ya... En Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera. O sea que la mayor parte del tiempo la has vivido en Jerez o aquí ya en Algeciras. No, aquí en Algeciras, porque si no mal recuerdo llevo desde el año de finales del 78. Yo soy graduado social, pero no he ejercido como tal. ¿Eso fue lo que estudiaste en Sevilla? No, en Sevilla empecé en el seminario, ahí es donde me metí en la política, y de ahí, cuando llevé ya un pequeño espacio de tiempo, que fueron aproximadamente unos 4 meses, ya decidí que eso no era lo mío, y terminé el curso porque me parecía muy interesante por el tipo de profesores que había, y gracias a un profesor de los que tenía, pues me metí en política, y de ahí aterricé en Málaga para intentar hacer ciencias económicas. Pero claro, en Málaga tenía que trabajar, y trabajando en la construcción y después estudiar, pues para mí era bastante complicado. Ya me trasladé aquí a Algeciras, y aquí terminé lo de grado social. Vale. Cuéntanos un poco sobre también tu familia, sobre el entorno familiar en el que creciste. Mi entorno familiar, mi padre era maestro de derechas, mi madre pues ama de casa, con unas ideas un poquito más liberales que mi padre, y yo me crié en un entorno católico, practicante, ¿no? De hecho, mis inicios como inquietudes sociales vienen del movimiento juvenil, en una parroquia de Jerez, que veníamos lo que se llamaba entonces el movimiento junior, y ya de ahí pues ya te empiezas a coger una determinada formación, y entonces por ahí ya me encarrilé, vamos. ¿Cuántos hermanos erais? Nosotros somos 6. ¿Cientos? Yo era el cuarto. Vale. ¿Tu padre entonces maestro nacional? Maestro nacional. ¿Y tu madre ama de casa? Ama de casa. Vale. O sea que económicamente no estabais tampoco en mala situación. ¿O sí? Bueno, vamos a ver, con 6 hermanos, encima con mi abuela, que estaba viviendo con nosotros, pues vamos, el sueldo de lo que un maestro en los años 60, cortito, más que cortito, vamos, no es que estuviésemos pasando hambre, pero que, como bien decía el refrán, pasaba más hambre de que un maestro escuela. De hecho, mi padre completaba su salario con lo que se llamaban las permanencias.
Esos son clases que daban los maestros, fuera del horario escolar, que los niños pagaban, bueno, los padres pagaban para que el niño siguiera haciendo los deberes, estudiara. ¿Y cuándo crees tú entonces que surge esa conciencia política, o cómo crees que surge esa conciencia política? La conciencia social me surge a mí aproximadamente con unos 14-15 años, y es en el movimiento junior, y ahí empezamos a hacer actividades. De hecho íbamos algunos a dar clases a una barriada cercana, a dar alfabetización, y entonces ahí es cuando ves a personas diferentes a las que estabas relacionándote antes, ¿no? Porque el entorno de la barriada mía en Jerez acá había 2 pisos, uno el de los maestros y después los otros bloques que eran de gente de una posición social más alta que la nuestra, y ahí había sus diferencias. Y entonces yo, a raíz del movimiento ese, pues ya fui tomando conciencia de cosas de una vida diferente de la que yo conocía, ¿no? Porque entonces estabas relacionándote con personas que no sabían leer ni escribir, personas que trabajaban en el campo, personas que pasaban muchas necesidades. Entonces tú eso, de la propia interrelación y después de las propias discusiones que teníamos en el movimiento, que era la parte social de lo que es la iglesia. Desde el movimiento junior, después el salto normal hubiese sido la JOC, las Juventudes Obreras Católicas, que en esa época tenían en determinados sitios con un posicionamiento bastante, podemos decir, progresista. Después el proceso ese, después me cogió a mí el famoso COU de aquella época, que hubo una movilización importante en Jerez, que estuvimos, nuestro colectivo estuvo detrás de ella con otra gente, como la famosa Joven Guardia Roja, aunque no la conocíamos hasta aquel momento nadie, pero vamos, existían. Y de ahí organizamos una manifestación y una huelga sobre el COU. Había unas diferencias, y entonces pues a raíz de eso, pues al año siguiente yo terminé el COU. Como tenías una idea progresista, bueno, de ser sociales, pues di el salto a el seminario, y en el seminario pues ya me encontré allí un profesorado que te abre mucho más pues la mente, las perspectivas, y allí había desde gente de bandera roja hasta gente de PC, y después cristianos súper progresistas, ¿no? Entonces claro, pues eso te abre, y eso después lo confrontas con la institución, y entonces ahí había un choque, y es cuando ya decidí que aquello era una falsa, que la institución a la que ibas a participar pues difícilmente se ibas a mover, ¿no? A pesar de que con los que a mí me metieron esta vena más fuerte, pues eran precisamente gente de la iglesia, y curas y profesores. Vale. ¿Y qué te llevó concretamente a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía? Eso ya se produce a principios de los 90, pero eso viene de que yo antes, previamente, militaba en un partido. El partido este se disolvió aquí en el campo de Gibraltar, como en muchos sitios. Si os acordáis, tú puede que sí, del movimiento OTAN, anti-OTAN, cuando el famoso referéndum y de OTAN de entrada no, pues aquí tuvimos sus encontronazos con el PSOE y todas estas cosas, ¿no? Y a raíz de eso
y la desilusión que aquello aquí, por lo menos en el campo de Gibraltar, fue un mazazo bastante importante porque teníamos mucha ilusión en poderlo verlo parado, pues se quedó la cosa pues muy parada. Aquí se quedó muy parado, aquí no había, ya se quedó prácticamente sin apenas colectivos y cosas. Ya después conocí Algeciras Acoge, otra asociación, y al poco tiempo, a través de unos compañeros de las comunidades populares cristianas que tenían relaciones con personas de Sevilla y sobre todo de estos Jerez, que estaban en derechos humanos y eran de comunidades populares, y entonces se decide crear aquí, ellos deciden crear aquí derechos humanos. Como ya habíamos participado juntos en cosas como lo del 07, la campaña del 07, que aquí organizamos también un referéndum, y pues en este local precisamente en donde nos encontramos, en un salón que aquí había, pues aquí se creó la Asociación por Derechos Humanos. Vinieron unos compañeros de Cádiz y de Jerez, y aquí creamos la Asociación pro Derechos Humanos. Yo ya actualmente no lo ocupo. Yo fui durante un tiempo, he sido miembro de la Junta Directiva, he estado unos pocos de años, y fui el tesorero. Ya cuando creí que en la tesorería cumplí una función, que era ordenar un poco la tesorería, estuve unos cuantos años, ya dije, bueno, pues ya que haya alguien más joven que coja el relevo, ¿no? Y ahí sí he estado en la Junta Directiva, ahí en la asociación habré estado en la Junta Directiva pues como 15 años. Aquí ya desde entonces hemos participado en todas las luchas que ha habido, en todas, desde el 07, que fue larga, con manifestaciones en lo que es Madrid, después participamos en lo del 15M, también participamos en las asambleas, en todas las movilizaciones que hubo en Madrid gordas, allá por el 2000, en lo que es la acampada y toda la posterior, toda la movida de que hubo, de aquí se organizaron autobuses que fuimos hasta Madrid. Vamos, que aquí en todo lo que se ha movido, aquí hemos estado. Lo que pasa es que aquí ya lo que es el foco, a raíz de lo que es el 95, pues ya se centra mucho en el tema migratorio, porque aquí el primer cadáver aparece en 1989-88, si no mal recuerdo, y ya aquí ya hay una conciencia, empezando por Algeciras Acoge en el 91, y nosotros cuando nos incorporamos después, pues también una de las partes de participación social pues era el tema migratorio, aunque nosotros en esa época se daba mucho enfoque a la cuestión de la pobreza y a todo el tema de la sensibilización. Aquí como colectivo participamos en todas en las movidas que suele haber aquí en la comarca, y la sanidad pública, cuando hay una movida participamos, en el tema de la enseñanza también. Aquí lo que pasa es que, a diferencia de, por ejemplo, Cádiz, aquí la marea blanca no existe y la marea verde es escasísima, tienen poca relevancia. Pero vamos, cuando se organiza algo, y de hecho prestamos nuestra ayuda y nuestra colaboración para todo lo que se necesite, desde si hace falta que seamos quienes solicite o comunique la manifestación o lo que el acto, se hace, que eso no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que la aportación es el esfuerzo que hace uno,
en participar tanto en las organizaciones como parte promotora como sin ser parte promotora, sin hacer ningún señalamiento especial, a pesar de que lo hayamos tenido en ciertas cosas, como el famoso no a la guerra, cuando lo de Irak, pues aquí fuimos un baluarte de esa lucha, y vamos, y de hecho fue la que lo mantuvimos vivo durante un tiempo, ¿no? Pero vamos, yo creo que nada significativo. Yo he participado, he sido la voz cantante en muchas cosas de estas, pero vamos, que sin el esfuerzo que hacemos todos nadie es la voz cantante en nada. Uno puede ser el que aparezca en un momento determinado como la cabeza visible, pero otras veces te tienes que quitar el foco. Nosotros, en el aspecto ese, nosotros sí que lo hemos intentado cuidar, yo también, que procuro quitarme siempre a pesar de que haga cosas, pues quitarme el foco. Muchas veces es inevitable que lo tengas que asumir, porque por desgracia muchas veces no hay otras personas que quieran dar el paso de dar la cara ante determinadas situaciones. Hombre, a mí es una cuestión, es tu propia realización personal como persona, ¿no? Porque tú bebes de muchas fuentes, no solo de una. Cuando estás en un partido político, la fuente suele ser casi siempre una. Tienes una visión mucho más cerrada. Pero cuando participas en las asociaciones todo el mundo no es de la misma cuerda, con lo cual el debate suele ser siempre más rico, y entonces pues de eso te aportan muchísimas cosas. Yo después por ejemplo de los compañeros que estaban aquí al principio, de los que iniciaron esto, pues aprendimos mucho entre unos y otros, porque ellos, a pesar de que venían del movimiento cristiano, nos juntamos en lo del 07, y ahí aprendimos los unos de los otros, y teníamos posiciones políticas que no eran las mismas, pero sí el objetivo y la forma de poder hacer las cosas. El coordinarnos con toda Andalucía en el tema del 07, en Antequera, y una pila de veces hasta Antequera, o en la provincia de Cádiz hay en Medina. O sea que vas aprendiendo de personas sobre todo que tenían una óptica diferente a la que tú traías, porque yo venía del pensamiento marxista leninista, como en aquellos tiempos se debería, pensamiento Mao Zedong. Entonces, que era una visión un poco más, más condicionada. Cuando te abres con personas que tienen una visión completamente o bastante diferente a la tuya, que no es tan estrecha, pues a ellos el marxismo le daba 4,84. Pero sí que le interesaba el tema del 07 por la implicación que tenía en los pueblos a los que teóricamente debería de ir, y cómo estaba todo el tema de la deuda externa, y era una visión diferente, ¿no? Entonces, a mí relacionarme en todo este tipo de plataformas con personas diferentes, que lo sigo haciendo, pues eso es que te crea visiones diferentes, y muchas veces también pues los problemas de llegar a ciertos acuerdos prácticos, pero bueno, esa es la vida. El coste militar pues lo llevas en la familia. Tú, cuando yo he estado militando, podíamos que era a full time, como se dice actualmente, tiempo completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso la familia se resiente. Y si es en los tiempos de lo que es la lucha política,
desde el 75 hasta que terminé, aproximadamente en el 90 y algo, pues ahí se nota, porque la actividad tuya la restringe mucho, y más en la clandestinidad. Cuando estabas en la tu vida social era muy restringida, porque ahí en ciertas cosas pues te la juegas, ¿no? Pero que eso quizás es lo que más te influye, que en tu vida personal, ¿no? Que la parte personal pues se resiente más. Vale. Hombre, actualmente ya es más complicado, porque ya uno ya va teniendo cierta edad, ¿eh? Y entonces ya te cuesta más trabajo hacer cosas, ¿no? Lo que te da mucho coraje es que hay gente que teóricamente tendrían que coger las riendas y tú ves que no las cogen, ¿no? O sea, tío, tú puedes, tú tienes menos no sé qué, eres mucho más joven, y ves que la gente pues no da mucho salto, y de hecho, vamos, hacemos movilizaciones y cogemos la media de edad, nos vemos casi los de siempre, con algunas incorporaciones nuevas, y la media de edad pues está por encima de los 50. Vamos, yo estuve hace poco que estuve en Madrid viendo a mi hija y participé en la manifestación de la sanidad, y en la columna que yo iba, pues la media estaba por encima de los 60 sin ningún tipo de problema. Ya habíamos una pila de gente, ¿eh? Pero gente joven muy poca. Y entonces eso quizás lo que peor se lleva, porque tú dices, ¿y aquí quién coge el relevo? Y estamos viéndonos en las movidas que hacemos aquí, pues siempre nos vemos más o menos con lo mismo. Ahora, con el tema de Palestina, sí es verdad que hay gente que se ha incorporado nueva, puntualmente, también hay que decirlo, que sí aparecen a las concentraciones o las manifestaciones, pero los que lo organizamos somos básicamente los mismos. Y bueno, a nivel político, la posición de confrontar cosas, pero ahí siempre hemos tenido cuando hemos hecho cosas, sí, siempre las hemos hecho por consenso de llegar. Yo, en las dos organizaciones que he estado, o en las que estoy, pues los acuerdos siempre se hacen por consenso, raramente se vota, tiene que estar la cosa ya muy, que hay que tomar una decisión sí o sí, y entonces sí, y si no hay consenso, pues entonces sí que se vota, pero normalmente es que por consenso. Yo no encuentro una resistencia así para mi actividad fuera de la que ahora tengo, propio de los años que ya tengo, y del todo el tema que tengo, y el cansancio que se baja acumulando, que dices, coño, que ya hay otros que tienen que hacer algo, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, aquí en el campo de Gibraltar, pues de los que están activos de partidos políticos, pues mira, con Manolo Triano, el secretario comarcal de comisiones, que él tiene mucha trayectoria aquí, con Pepe Villao de Algeciras Acoge, que también tiene mucha trayectoria, con Aventino de la Línea, que es del movimiento cristiano y social, también tiene mucha trayectoria. Pues, ¿qué más? Mi amigo Carlos Uriarte, que es del movimiento ecologista, que también tiene hemos hecho los dos muchas cosas juntas, pero muchas. Y yo qué sé, es que son tantas las personas que hay, que es que aquí, como esto es muy chico, pues aquí nos conocemos casi todos, ¿no? Todos aquellos que tienen más de 55 años que se hayan movido, pues aquí nos conocemos todos, y ya los que se han incorporado nuevos, pues nos conocemos, porque aquí los que nos movemos somos 4 y el del tambor, pues nos conocemos perfectamente. Sabemos y cuando necesitamos algo, aunque no compartamos las cosas,
ni las ideas, pues si a mí me hace falta un altavoz, pues yo sé a quién dirigirme para ir a buscarles un altavoz para la manifestación. Y aunque ellos no participan, pues ellos te lo dejan, sin ningún tipo de problema. Aquí siempre hemos tenido, con nuestras diferencias, nuestros cabreos, pues cuando ha hecho falta hacer ciertas cosas que tú nos tienes y otros tienen, pues solemos hacerlas. Yo pongo el ejemplo sobre todo de la guerra, cuando lo dirán. Irak, pues ahí participamos gente de todo tipo y todo color y fuimos capaces de tirar para adelante. Y ahí vamos, incluso para que nadie se resaltara, porque teníamos un par de ellos que cada vez que hacíamos algo eran los primeros que se ponían en la pancarta y en todo el centro de la pancarta para hacer la foto. Pues nosotros, una cosa que teníamos clara es que las pancartas eran blancas. Ninguna persona reconocida por su militancia política estaba en la cabecera. Si quería ir, que no había ningún problema, que fueran con las banderas, que fueran con lo que tú quieras, pero detrás. Mujeres, que yo recuerde en las movidas gordas, pocas. Sí, hombre, sí conozco recientemente con lo del 15M, pues sí, ahí sí que se incorporaron muchas mujeres. De hecho, la persona que es responsable de derechos humanos en el campo de Gibraltar es una mujer. Antes también hubo una, pero duró muy poquito, tuvo un problema de salud y duró muy poco, pero mujeres participando que yo recuerde no muchas. O liderando, participando. Inmaculada el Nieto por Izquierda Unida y el PC, y pocas más, ¿eh? Yo no recuerdo así, que yo recuerdo casi todas las relaciones eran con tíos. Eso ha cambiado ahora radicalmente. Ahora en cualquier movida de así en conjunta siempre hay mujeres. Suelen ser todas más jóvenes que los hombres y son muy participativas y muy activas y con ideas completamente para hacer cosas que mucho menos podemos, salvando el nombre, mucho menos anquilosaje en lo normal que los tíos. Suelen ser mucho más abiertas, más dinámicas, más con cosas más, con propuestas más novedosas. Sí, ahí llevo participando ya desde el año 94, por ahí he participado y sigo participando en la estructura de la asociación, aunque públicamente no soy persona relevante ahí. Nunca he sido portavoz, nunca me he manifestado como miembro de la asociación Algeciras Acoge. Ahí hemos tenido otros portavoces y otras portavoces. Ahí también se ha conseguido incorporar a la mujer. Ya dieron un paso, que de hecho son mayoría, y entonces pues ahí yo soy podemos decir un técnico en la asociación, y nunca he sido persona vista, aunque sí es verdad que hay mucha gente de que me relacionan con Algeciras Acoge, pero vamos, con la inmensa mayoría lo que me relaciona es con derechos humanos. Actualmente el activismo ha cambiado porque está mucho más enfocado a mi activismo inicial. Mi activismo inicial era netamente político y actualmente es más social. Ese cambio sí que lo ha habido. No es lo mismo un militar en un partido político
que militar en una asociación, aunque sí hace mucha incidencia por la política y más desde las asociaciones por derechos humanos, que es que una de esto es la incidencia política en la sensibilización y el posicionamiento político ante determinadas situaciones, ¿no? Yo pienso de que yo he mantenido más o menos la posición en todo este tiempo. Hombre, con la edad sí que es verdad de que te haces un poco más conservador en ciertas cosas. O sea, ves las cosas un poquito más con más pausas, ¿no? Pero vamos, yo sigo haciendo las mismas cosas que antes. Hombre, antes había cualquier cosa y estabas con el spray en la mano. Actualmente eso ya no lo hago. Hacemos pancartas, colocamos las pancartas en ciertos sitios, pero ya hay ciertas cosas que ya no lo hago. Yo personalmente por lo menos no lo hago. Yo eso no sé qué decirte. Yo sí sé. Parece ser que se valoran las cosas que se hacen, pero que tienes una incidencia menor de la esperada. O sea, porque yo creo que lo último, lo de el tema palestino, que en la asociación eso viene ya desde hace muchos años, es que te raja las vestiduras, vamos, es que te hierve de la situación que está esto y cómo hay unos que lo hacen y no se les censura absolutamente nada, sino que encima se les da las palmitas en la espalda, está muy bien, y a otros se les olvida totalmente, ¿no? Igual que también lo que a mí una cosa que me fastidia es que desde aquí lo que vemos todo es de nuestra óptica europea. Nosotros nos estamos fijando mucho en Palestina porque teóricamente una cosa que no es un país que nos coge muy cerca, tal y cual, pero nosotros todo lo que pasa en Centro África, en la parte central, y ahí se están haciendo, vamos, barrabasadas, ¿no? Y ahí los derechos humanos no existen, ahí las personas no valen nada, y nuestro foco ahí casi nunca ha estado. Ha estado en lo más que podemos decir, en lo que más occidentalizado estamos. O todo lo que ha pasado, por ejemplo, en Tailandia, Camboya, toda la zona esa, cuando la guerra del Vietnam sí, porque estaba Estados Unidos de por medio, pero actualmente en lo que es Myanmar y todo lo que se está produciendo ahí, con los desplazamientos de un pueblo, hablando todo el mundo te apoya, ¿vale? Porque te ve, excepto algunos que son que eso no tienen solución, pero normalmente sí que simpatizan con las cosas sociales, pero después da el salto de hacer algo. Y como ejemplo, el tema de la sanidad. Mira que la sanidad está mal, que va cada vez a peor y aquí cada vez lo estamos padeciendo más, ¿no? Pues las personas te hablan, pero cuando se convoca una concentración, o a no ser que haya habido un caso muy relevante como aquí que hubo con un traslado que estuvieron esperando una ambulancia y no llegó y murió un crío en los barrios y aquello fue, pues cuando se hizo la manifestación en ese momento, aquello fue horroroso de gente, pero después en las que vinieron posteriores y la situación está peor que estábamos en aquel momento, y la respuesta de la gente es muy pobre. Vale. Y es lo que más te da, porque con la gente todo el mundo rajamos, pero a la hora de dar el pasito para decir aquí estoy yo.
Hombre, yo creo que la lucha social, no la mía, sino la de todos los movimientos que ha habido, sí que tiene relación. Quisiéramos que se hubiesen dado más pasos, pero sí han obligado a que el gobierno o determinadas instituciones den ciertos pasos. Por ejemplo, voy a poner un caso de aquí. Aquí desde hace muchísimos años se viene demandando un albergue, ¿vale? Que aquí no existe como tal, pero sí existe con un sustitutorio. Y esa lucha de dar la lata, el defensor del pueblo que intervenga, de hacer el día de erradicación de la pobreza, montar un albergue en la Plaza Alta, como denuncia de que los dineros municipales van a un lado y no van a otro, pues eso sí que tiene incidencia. Eso unido también a una exigencia de la Unión Europea, cuando se montan aquí los fondos EDUSI, tienen que dedicar una partida social. ¿Y a dónde la dedican? A un albergue de baja intensidad, que es un sitio donde las personas van a dormir en una hamaca, le dan de cenar y de desayunar, y allí se pueden lavar y tienen un sitio por las noches donde dormir, de 40 plazas que se ha quedado al final en 25. Pero eso ha sido fruto también de la lucha que se ha tenido por parte de los colectivos, no solo el nuestro, sino de otros colectivos que han incidido en esa lucha. Igual que en el tema de las viviendas, actualmente pues la incidencia que se está haciendo, pues está intentando que que exista una ley de vivienda, será peor o mejor, y se está intentando que esa ley se mejore. O sea, yo pienso de que hay determinadas luchas que sí inciden, y en los ayuntamientos pasa exactamente igual. No todo lo que quisiéramos, pero que sí incide. Es como las luchas ecologistas. O sea, tú te planteas las luchas ecologistas de hace una pila de años y nadie les hacía prácticamente caso. Y hoy se dicen determinadas cosas y vamos, por lo menos se les tiene en cuenta y adoptan algunas medidas. Y yo, ¿qué quiere que te diga? El tema de la memoria histórica, del cual hemos estado hablando antes, ¿no? Pues lo mismo, o sea, hay todo un movimiento de la memoria histórica que está haciendo que determinadas sensibilidades que no estaban antes sobre la mesa, pues se sea sensible y vayan haciendo algunas cositas. Es verdad que también después viene otro y das un paso atrás, pero antes ya da un paso adelante que no existía. O sea, yo creo que sí existe una cierta incidencia en lo político, pero no todo lo que quisieran, va demasiado lento, ¿no? Es como, por ejemplo, actualmente con lo del gasto de defensa, el 5%, ¿no? Entre las posiciones que hay que están obligando a determinados partidos a la izquierda del PSOE, que se definan claramente en contra de eso. Al principio estaban que no se definían claramente, actualmente se están definiendo mucho más claramente, y con la situación política que actualmente pues ha obligado al presidente del gobierno a rechazar el 5% tajantemente, cosa que hace poco no decía que esta boca es mía, ¿no? Igual que otro socio del gobierno tampoco se manifestaba muy claramente. Actualmente sí que se está manifestando más claramente sobre el tema. O sea, yo creo que las luchas pues consiguen cosas, igual que las luchas de los trabajadores. Cuando yo recuerdo en mis años en el comité de empresa, tú planteabas tus máximos, tú planteabas unas reivindicaciones y no las conseguías todas, pero sí conseguías algo, y en el siguiente convenio conseguías otras cosas. Lo que pasa es que claro que vamos muy lento, es lo peor, que vamos muy lento, y ahora la verdad es que las perspectivas que tenemos, que vamos a ir todavía
mucho más lento si es que no vamos a dar pasos para atrás.